Buenas noches a todos mis hermanos. Qué bueno que escogió la mejor parte, ¿verdad? De venir a la casa del Señor y escuchar su palabra. Hermanos, pues estamos llevando una serie para servidores, pero ahorita estamos hablando acerca de la iglesia, de diferentes aspectos que se necesitan para el servicio de la iglesia, para que todo esto se mantenga en orden. Precisamente el día de hoy se llama la enseñanza, la iglesia y su disciplina. ¿Cuántos saben que dentro de la iglesia hay una disciplina, hermano? Sí, ¿verdad? Y la verdad, hermano, que yo creo que es algo que no causa gozo, como la misma palabra de Dios lo dice. Ahorita lo vamos a leer. Por ejemplo, Hebreos 12:11 en Reina Valera dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero escucha, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Qué maravilloso, hermano, nosotros entender todo esto, porque la disciplina no busca en sí solamente fastidiar a las personas, lastimarlas, apartarlas del Señor, causarles solamente tristeza, sino busca de alguna manera que nosotros podamos vivir una vida justa y santa delante de la presencia de Dios, y como servidores, pues obviamente que seamos ejercitados en ella. Y precisamente es lo que vamos a hablar el día de hoy, hermano. Para todo esto vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que derrame de su gracia sobre nosotros y que nos hable en esta noche ya. Cierra tus ojos, hermano, y acompáñame a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque en tu amor y tu misericordia, Señor, nunca nos has dejado sin corrección, Señor. Al contrario, tú amas a tu Hijo, Señor. Tú amas, Señor, a aquel que corriges. Y tú quieres, Señor, que podamos entender este aspecto de tu amor, Padre. Ayúdanos, enséñanos, háblanos a través de tu palabra. Utiliza, Señor, mis labios para poder comunicar cada una de tus verdades, Señor. Nos ponemos en tus manos creyendo que así lo harás. Te damos gloria y honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos son disciplinados, hermanos? ¿Cuántos les gusta que los disciplinen? Claramente leímos ahí en Hebreos 12:11, Reina Valera 1960, dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿Cuántos como hijos que recibimos la disciplina de parte de nuestros padres nos llegó a causar gozo, hermano? Yo creo que la Biblia es verdad cuando dice que la disciplina no es causa de gozo, sino la mayoría de las veces nos llega a causar tristeza. Cuando estábamos chicos, ya los que somos ahora sí que más grandes o más adultos, o que ya vamos en el cuarto piso o más, entendemos que nuestros padres a lo mejor utilizaban métodos los cuales no eran los mejores para tratar de disciplinarnos, y solamente nos causaban tristeza, pero eso muchas de las veces no producía ningún fruto en nuestra vida para poder tener una vida justa, para poder tener una vida piadosa, porque la mayoría de nosotros entendemos, aún como padres, ya sabemos que la disciplina no la hemos aplicado como se debe. Al contrario, pensamos totalmente diferente a lo que la palabra del Señor establece que es la disciplina, ¿verdad? Vamos a emparejar un poquito la puerta, Alexis, por favor. Acá ahorita no creo que... Y ahora sí, hermanos,
en el contexto de lo que la Biblia habla, vamos, hermano, a escudriñar un poquito esta palabra, disciplina, que viene del original que se pronuncia paideia. En pocas palabras, su definición es tutoría. Es decir, hermano, que significa educación. La disciplina significa educación o entrenamiento. Entonces, una persona que va a ser disciplinada va a tener que tener un tutor, el cual lo eduque y lo entrene. Pero todo esto conlleva que debe de ser una corrección disciplinaria. Entonces, hermano, la disciplina no se siente bien mientras nos están disciplinando, mientras nos hablan. Inclusive se puede percibir, según la Biblia, como algo doloroso, que nos causa tristeza, pero lo más importante es lo que viene al final. Es, hermano, participar de la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque no busca solamente castigar por castigar, no busca destruir, sino formar en nosotros un fruto apacible y permitirnos, como te vuelvo a repetir, participar de la santidad. Yo estaba investigando un poquito acerca de la disciplina en la iglesia y la disciplina en el medio militar. Y aunque nosotros pareciéramos que fuera lo mismo, es una connotación diferente. Por ejemplo, el propósito de la disciplina en el medio militar está regulada por la ley de disciplina y fuerza aérea del ejército. Pero el propósito principal de ella es garantizar el orden, la obediencia, la cohesión y la eficacia operativa para poder cumplir una misión. Los objetivos concretos de esta disciplina militar es la obediencia inmediata a la cadena de mando, un orden y control en toda circunstancia, unidad y cohesión del cuerpo militar, eficiencia en combate y en operaciones, subordinación del interés personal al bien de la institución y de la nación. Pero ¿cómo se ejerce todo esto, hermano? Fíjate lo que investigué, dice, con reglamentos estrictos, sanciones claras, arrestos, correctivos, procesos, autoridad vertical, enfoque al cumplimiento externo de órdenes. En resumen, hermano, la disciplina militar forma o debe de formar soldados obedientes, confiables y eficaces, capaces de actuar incluso bajo presión extrema. Mas, sin embargo, cuando tú vas al contexto de la iglesia, al propósito de la disciplina de la iglesia, la disciplina bíblica no nace del control, como la disciplina militar, sino nace del amor hacia tus hermanos, nace del amor hacia aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo y a los que aún no han sido lavados porque Cristo está morando en ti, porque la disciplina bíblica no solamente la podemos ver como que fuera igual que la militar, que nace del control, sino del amor y la restauración, hermano. Esa es la finalidad de la disciplina, la restauración. Y te soy sincero, hermano, muchos de nosotros cuando nos quedamos como encargados, pensamos que solamente estamos como el sargento ahí, para estar diciendo, esto está mal y eres el peor de todos y no sirves y estás haciendo todas las cosas mal. Pero cuando nosotros entendemos que la disciplina de la iglesia debe de nacer del amor genuino de Cristo y que busca una restauración, entonces entendemos que su propósito principal de la disciplina en la iglesia, a diferencia de la disciplina militar, es que en el propósito de la disciplina en la iglesia es restaurar a una persona que ha caído, restaurar a una persona, hermano, que ha fallado.
Pero también es formar el carácter cristiano. ¿Formar el carácter qué? ¿Qué significa formar el carácter cristiano? Cuando nosotros vamos a Romanos 8:28, ahí claramente nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien, a los que aman a Dios, porque hemos sido llamados con un propósito. Pero cuando tú lees todo ese capítulo y esos versos, te dan a entender que todo lo que tú llegas a pasar, circunstancias que pasas, es para que seas conformado a la imagen de Cristo. ¿Sí? Y entonces el propósito principal de la disciplina es restaurar para formar el carácter de Cristo, porque es claro que cuando una persona es disciplinada o se está hablando la palabra de Dios y está restaurando y está formando el carácter de Cristo, ¿para qué? Para preservar la santidad del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia, ¿verdad? Los objetivos concretos de la disciplina en la iglesia, hermano, no es solamente un castigo, sino una restauración para los creyentes. Formación del carácter de Cristo, como te lo dije, pero también la protección de la iglesia contra el pecado y más cuando una persona no se ha arrepentido. Busca un objetivo concreto también de que tengamos un testimonio sano delante de todos aquellos que nos ven. Pero ¿cómo se ejerce? A través de la palabra, a través del acompañamiento pastoral y de manera progresiva, como ahorita lo vamos a ver nosotros allí en Mateo, en un marco de gracia y de verdad. En resumen, hermano, la disciplina en la iglesia no busca o no debería de buscar humillar. No debe de buscar humillar. Al contrario, nosotros cuando ejerzamos la disciplina y cuando Cristo ejerce la disciplina, no busca humillar, sino busca sanar, corregir y edificar. ¿Y cuántos de nosotros cuando hemos tenido un lugar en el cual tenemos autoridad, lo que buscamos es humillar? Hermano, yo te soy sincero, no siempre hemos tenido nosotros todo esto en cuenta. No siempre hemos tenido todo esto en cuenta, porque siempre tomamos la disciplina militar como que si fuera lo que nos mueve a nosotros dentro de la iglesia, y es algo totalmente diferente. Por ejemplo, en el ejército la disciplina es para producir obediencia externa. Escucha, en el ejército la disciplina es para producir obediencia externa y eficacia operativa. Y en la iglesia la disciplina es para producir una transformación interna y una madurez espiritual conforme al carácter de Cristo. ¿Sí te fijas cómo es totalmente diferente? Entonces, hermano, un soldado de cualquiera de los ejércitos, ¿sí? Llámese mexicano, estadounidense, no sé, un soldado disciplinado obedece por obligación. Un soldado obedece por obligación. ¿Qué ejemplo te puedo poner yo, hermano? Cuando tú estás en el medio militar, no puedes utilizar barba. Al contrario, por ahí cuando te van a pasar revista, hay personas que son tan, ¿cómo le podemos decir?, estrictas, o vamos a llegar hasta el punto de la exageración, que en aquellos tiempos, a lo mejor algunos ya no conocen, las tarjetas de teléfono, muchos se movían en aquellos tiempos, sacaban su tarjeta con la que hablaban en el teléfono que se ponían en las esquinas y te la pasaban por las mejillas. Si se escuchaba como que se trababa poquito la tarjeta, te arrestaban, porque en teoría ellos sabían que tenías que andar sin bigote, sin barba y con el pelo corto. ¿Y cómo sabemos que era por obligación? Porque si hubiera haber sido por convicción, yo no trajera barba. ¿Por qué? Porque entendí
que un soldado disciplinado obedece por obligación. Y créeme, hermanos, que dentro de la iglesia, en el servicio, muchos van a obedecer porque se sienten obligados. Obligados porque dicen, es que me van a disciplinar, me van a llamar la atención, me van a quitar del servicio. Pero si tú lo haces con ese motivo, hermano, te vas a cansar. Y el día que tú salgas de todo ese sistema, no vas a querer buscar del Señor, porque vas a decir, es que está muy pesado seguir a Cristo. El soldado disciplinado obedece por obligación. En algún tiempo conocí a una persona que estuvo en el ejército y me echó un día un ride en su carro. Yo no tenía coche. Te estoy hablando hace como unos 5 o 6 años, no me acuerdo. Y llegó el momento en el cual pues vi que traía botes de cerveza, refrescos, restos de sabritas, todo eso. En pocas palabras, el carro pues lo traía como a veces lo traemos en algunas ocasiones, como que si fuera el botecito de la basura, ¿verdad? Lo digo porque también a veces lo hemos traído así. Y entendí algo, dije, pero ¿por qué? Si en el ejército nos enseñaron algo totalmente diferente, a ser cuidadosos, a ser limpios. Por ejemplo, ahí yo me acuerdo que siempre traía mi grasa de bolear, y ahorita yo creo que tiene tiempo que no boleo los zapatos de esa misma manera, pero era porque te sentías obligado, hermano, porque en verdad la disciplina como se manejaba y era muy rigurosa. Tú no podías llegar tarde. Si tú llegabas, no sé, si la lista era a las 6 de la mañana y llegabas a las 6:05, tú ya estabas faltando. Y a los 3 arrestos, y a los 3 días que faltaba, tú eras declarado como desertor. Y si en algún momento llegaban a darse cuenta que tú habías desertado, te metían a la prisión militar. O sea, era un juicio que se traía muy duro, muy fuerte. Yo llegué a ver personas que las colgaban en los árboles con la cabeza hacia abajo, los amarraban de los pies, los aventaban a un drenaje donde estaba pasando toda la suciedad. Y a lo mejor son cosas que nadie te va a decir que sucedían dentro de ese medio. Entonces era algo muy riguroso que, en pocas palabras, tanto tenías tú que marchar, que tenías que verte como el otro tenía que ser tu sombra, o tú la sombra del otro, para que los pies cuando cayeran o subieran se vieran totalmente coordinados. Y si uno de los 30 soldados que iban marchando se equivocaba, llegaba un momento en que había tablazos, 3 tablazos por persona que daban, y eso sí nos tocó vivir, hermano. Pero era una disciplina donde tú entendías que era por obligación, eras obligado, no querías pasar por la tabla. Una tabla, no creas que era pequeñita, era grande, donde la llegaban a mojar a veces para que doliera más, o inclusive le llegaban a hacer como unos orificios para que el aire no detuviera la tabla, y lo único que te decían era, ¿cómo lo quieres? ¿Tiro a tiro o en ráfaga? Es lo que te decían. Y a ver, dóblese posición, adopte la posición para que le den los tablazos. Y tú solamente te inclinabas y te tratabas de agarrar esta parte de aquí, y pues obviamente ellos llegaban y órale. Entonces entendías que era algo por obligación, te sentías obligado a obedecer, pero nunca nacía una convicción en tu corazón de querer hacer las cosas. Y cuando yo lo veía con la disciplina dentro de la iglesia, veo que hay cosas rescatables dentro del ejército, pero hay cosas que solamente te hacen caer que tienes que ser obligado a hacerlo. No sé cómo, había un dicho que tenían ahí, pero utilizan malas palabras, por eso no lo puedo decir, pero un dicho que te decían, haz lo que tengas que hacer,
pero tú cumples para hacerlo. Hermano, eso mucho tiempo a lo mejor me llegó a servir en el aspecto de que en mi trabajo yo creo que fueron contadas las veces que llegué tarde, hermano. Al contrario, siempre traté de llegar 20 minutos, 15 minutos, pero no a la planta, sino al lugar de mi trabajo. Cuando una vez que yo paso al área de laboratorio, ahí llegaba a veces hasta media hora antes. Pero sí, a lo mejor en una ocasión o dos o tres, en 15 años que estuve ahí, a lo mejor me pasó que pude haber llegado ahora sí como dicen, corriendo, pero la mayoría de las veces, no, yo creo que un 80 y tantos %, no, casi 90. Mas sin embargo, era por obligación. Cuando yo paso al área de laboratorio, créeme que yo le agarré ese gusto de ir a trabajar, porque yo me sentía útil en el área por lo menos que yo estaba. A lo mejor me hacía falta mucho aprender, pero me sentía útil. Ya no me iba temprano por obligación, e inclusive me iba más temprano porque tenía la convicción. Entonces, hermano, un soldado disciplinado obedece por obligación, pero un creyente o un soldado de Cristo obedece por convicción y por amor a Cristo, por amor a su Señor. Y esa es, hermano, la diferencia que yo pude encontrar. Mas sin embargo, la disciplina en la iglesia tiene una gran misión, porque entendemos claramente que el Señor provió a su iglesia de dones, de ministerios, va a levantar y está levantando obreros para formar el gobierno necesario para esta misión que el Señor ha encomendado aquí en Zacapu y donde quiera que estén, hermanos, compartiendo la palabra de Dios. La iglesia, hermano, no es inmune a los problemas. La iglesia no es inmune a los problemas dentro de la misma. A lo mejor a veces nosotros pensamos que vamos a llegar a una iglesia y todos van a ser perfectos como soldaditos, ya no van a fallar, ya no se van a equivocar. ¿Y qué terminamos diciendo? Me voy de la iglesia porque ahí solamente pude encontrar hipocresía. Mas sin embargo, la iglesia, hermano, no es inmune a los problemas que van a requerir en algún momento que los miembros o que nosotros como miembros seamos disciplinados. ¿Para qué? Para participar de su santidad. Mas sin embargo, hay algo que choca en nuestra mente y en nuestro corazón cuando decimos: ¿pero por qué? Si hemos nacido de nuevo, si somos nuevas criaturas e hijos de Dios, ¿por qué surgen problemas dentro de la misma iglesia? Mas sin embargo, el apóstol Pablo, como ya hemos leído el texto donde claramente dice que hay una lucha, ¿no?, entre nuestra carne y el espíritu que nos trata de guiar o nos está guiando, ¿verdad? Y es por eso, hermano, que debemos de entender que dentro de la iglesia van a surgir problemas, situaciones difíciles, donde se va a necesitar de la disciplina del Señor para poder ordenar eso que se va saliendo de su causa. Vamos a ver 3 razones por las cuales surgen problemas en la iglesia, ¿sí? Número 1, hermano, acompáñame a Mateo capítulo 13, verso 24, nueva traducción viviente. Para aquellos que anotan es Mateo 13 del 24 al 30. Número 1, primera razón por la cual surgen problemas en la iglesia. Escucha, hermano, no todos los que son miembros de la iglesia son verdaderos cristianos. Y a lo mejor usted, desde que recibe esta palabra, que todavía ni siquiera entramos en el texto, podemos decir: híjole, el pastor me quiere ofender a mí. Pero no, hermano. Solamente quiero exponer 3 razones por las cuales surgen problemas en la iglesia. Escucha, no todos los que son miembros de la iglesia son verdaderos cristianos. Mateo
capítulo 13, verso número 24. Dice, la siguiente es otra historia que contó Jesús. ¿Qué es una historia? Una parábola, ¿verdad? El reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Imagínate poquito todo esto, hermano. Métete a la historia, imagina un poquito en tu mente todo esto. Dice, la siguiente otra historia que contó Jesús, el reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Vamos a hacer un paréntesis, ¿está ahí? Nosotros estamos viendo, primero que nada, que el agricultor, que el sembrador, salió a tirar una buena semilla, ¿verdad? La finalidad de aquel que sale al campo a sembrar, pues obviamente que la semilla dé fruto. Nunca busca otra cosa más que esto. Ya vimos también una enseñanza acerca de todo esto. Entonces dice que aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo. En pocas palabras, el enemigo vino, tomó semilla mala, ¿sí? Y dice ahí que sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló, se fue. 26. Cuando el cultivo comenzó a crecer, escucha hermano, cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Quiero que veas una diferencia entre el cultivo cuando produce granos y la maleza cuando crece. Aquí claramente Jesús estaba diciendo que el cultivo empezó a producir granos, pero la maleza solamente estaba creciendo. Cuando nosotros vemos, hermano, un campo de trigo, entendemos también que dentro del campo de trigo muchas veces va a crecer la cizaña. La diferencia entre el trigo y la cizaña, que el trigo cuando da fruto se inclina y la cizaña permanece erguida, ¿sí? Entendiendo todo esto, hermano, dice la palabra de Dios que cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir grano, la maleza también creció. Y escucha, dice, los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron, Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está llena de maleza. ¿Está llena de qué? ¿Qué es la maleza? La cizaña. Y dice, ¿de dónde salió? Eso es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. Y le dicen, ¿arrancamos la maleza? Le preguntaron. No, contestó el amo, si lo hacen también arrancarán el trigo. Te voy a volver a hacer lo mismo que te expliqué hace un poquito. El trigo, hermano, este agricultor sabía que el trigo se iba a llegar a doblar en algún momento cuando diera fruto. Y sabía que la maleza o la cizaña se iba a mantener erguida. Siempre cuando una persona se inclina, en teoría es símbolo de rendición. Y cuando una persona se mantiene erguida, pues obviamente es símbolo de soberbia o de desobediencia. Por eso cuando dice aquí que ellos querían, hermano, arrancar la maleza, pues obviamente le dice el agricultor, no lo hagan así, porque pueden cortar también el trigo. Dice, fíjate, dice, dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué quería que crecieran juntas hasta la cosecha? Como te dije hace un rato, Jesús estaba utilizando una similitud donde el trigo al momento de crecer daría fruto y la maleza no. Por eso la única manera de darse cuenta, porque la cizaña y el trigo son muy parecidas antes de dar fruto,
Es más, tú parecieras que estuvieras viendo puro trigo, 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 trigo. Pero va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, el trigo se va doblando, se va doblando, se va inclinando, mientras la maleza se va poniendo o se va quedando erguida, hermano. Entonces, por eso, claramente, el agricultor o este hombre dijo, no, dijo el amo, si lo hacen también arrancarán el trigo, dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza y la aten en manojos y la quemen y que pongan el trigo, ¿dónde? En el granero. Yo podría darte una explicación de todo esto, pero ¿qué tal si Jesús lo explica? Fíjate, Marcos 13 al 36. Marcos 13 al 36 dice, Nueva Traducción Viviente, Marcos capítulo 13, verso 36 al 43 dice, luego Jesús dejó a las multitudes afuera y entró en la casa. Sus discípulos le dijeron, por favor, explícanos la historia de la maleza en el campo. ¿Qué le dijeron? Por favor, explícanos la historia de la maleza en el campo. Verso 37, Jesús respondió, el Hijo del Hombre es el agricultor, ¿tocaron, hermanos? El Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. Solamente uno, hermanos, por favor. El Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. Hermanos, ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cuando la palabra del Señor se refiere al Hijo del Hombre, es el título que Jesús emplea para referirse a sí mismo. Por eso dice el Hijo del Hombre. Primero que nada tenemos que entender que cuando Jesús dice el Hijo del Hombre, se está refiriendo a sí mismo. Entonces dice, el Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la semilla, ¿sí? El campo, verso 38 dice, el campo es el mundo y la buena semilla. Dice, el campo es el mundo y la buena semilla representa a la gente del reino. La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. ¿Qué entendemos ahí, hermano? Nos quedamos en el verso 38. La buena semilla está representando a aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo. La maleza está representando a aquellos que no han nacido de nuevo. Es como Jesús lo estaba explicando. En pocas palabras, el trigo es aquel que representa a los hijos de Dios y la cizaña es aquellos que representan a los hijos del maligno. Verso 39. El enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Verso 40. Tal como separan la maleza y se quema en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. Verso 42. Y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino del Padre. ¿Quién son los justos, hermano? Es el trigo. Son los hijos de Dios. Dice, el que tenga oídos para oír, que escuche y ¿qué? Y entienda. Hermano, ¿por qué muchas de las veces hay tantos problemas dentro de la iglesia? Es más, te voy a decir, ¿por qué tú a tu alrededor ves personas que siempre están viviendo en problemas, en situaciones difíciles, adversas, aún en medio de tu propia familia? ¿Por qué, hermano?
porque muchos de ellos no han nacido de nuevo. Entonces, es por eso que dentro de la iglesia se ocupa la disciplina, hermano. Se ocupa la disciplina. Claramente se ocupa la disciplina. ¿Por qué? Porque no todos los que van a llegar a la iglesia son hijos de Dios. Inclusive todos los que llegan a la iglesia, hermano, en algún momento tienen que rendir su vida a Cristo, venir a Cristo. Aún nuestra propia familia, nuestros propios hijos, nuestros propios familiares más cercanos tienen que venir a Cristo. La salvación es individual, es personal. Por eso es que el Señor instituyó la disciplina dentro de la iglesia. Porque si nosotros, hermano, no ejercemos la disciplina, van a pasar situaciones todavía más difíciles que cuando tú empiezas a ejercer la disciplina para poder meter en orden todo esto. Mas sin embargo, no a todos nos gusta, hermano, que nos disciplinen. Inclusive llega el momento en el cual nos disciplinan y a veces nos desanimamos. Ya no voy a servir, ya no quiero hacer las cosas, ya. Pero dice la palabra claramente que una de las razones por las cuales va a haber problemas dentro de la iglesia es porque no todos los que son miembros de la iglesia son verdaderos cristianos. Entonces es ahí donde entendemos que tú vas, tratas de meter disciplina, vas y le explicas el texto bíblico, vas y le hablas acerca de que tiene que arrepentirse y no se arrepiente, hermano. No hay arrepentimiento, no hay un dolor en su corazón, al contrario, está buscando una oportunidad para volver a hacer lo mismo. Y es ahí donde vienen los problemas. Mas sin embargo la palabra de Dios no dice que lo desechemos, ¿verdad? Habla todavía más aparte que conlleva la disciplina. Número 2, hermanos, de por qué tiene que ejercerse la disciplina y por qué va a haber problemas dentro de la iglesia. Escucha, acompáñame a Primera de Corintios, capítulo 3, verso del 1 al 3. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque algunos cristianos son verdaderos. Algunos cristianos son verdaderos, pero no han madurado. No han madurado y en algún momento andan en la carne. Antes de leer ese texto, ustedes no lo vamos a buscar pero ahí en el libro de Hebreos usted lo puede leer, en el capítulo 6, léanlo. Y el escritor a los hebreos y el Señor les dice, ustedes ya deben de ser unos maestros, pero aún todavía es necesario que yo les trate de enseñar los primeros rudimentos, lo más básico. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es el Evangelio? Y eso es algo que nos alarma, hermano, porque entonces ¿cómo es que somos cristianos si no sabemos cómo hemos nacido de nuevo? Si no sabemos cuál es el Evangelio. Algunos cristianos, hermanos, verdaderos en la iglesia, pero no hay madurez. ¿Por qué? Porque no quieren someterse a la disciplina. Porque no quieren la disciplina. Primera de Corintios, capítulo 3, verso número 1. Dice, amados hermanos, ¿cómo les dice? Amados hermanos, no se está dirigiendo de manera peyorativa, ofensiva, no está exaltado el apóstol Pablo, al contrario dice, amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Y cuando yo estudiaba esta palabra, decía, ¿espirituales? Comprendía un poquito, pero me fui al original. Esa palabra se escribe en el original, neumáticos con P al principio, que significa no carnal. En pocas palabras, etéreo, no estéreo, etéreo,
¿Qué significa eso? También me fui a buscarlo. Perteneciente a. O también significa perteneciente o relativo al cielo. En pocas palabras significa regenerado. Entonces el apóstol Pablo le estaba diciendo, no les pude hablar a ustedes como personas que han sido lavadas por la sangre de Cristo y han sido regeneradas. Al contrario, tuve que hablarles como personas que no han sido regeneradas, como personas que son del mundo, porque ese es el comportamiento que ustedes están teniendo. Dice, fíjate, dice, tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo. ¿Qué significa? Les tuve que hablar como a mundanos. Les tuve que hablar, sigue diciendo, como si fueran niños en Cristo. ¿Cómo son los niños en Cristo, hermano? ¿Cómo son los niños primero que nada? A veces se emberrinchan, ¿verdad? A veces lloran. Ustedes pueden ver a sus hijos más chicos todo lo que hacen. Pues el apóstol Pablo estaba alegorizando y estaba diciendo como si ustedes fueran del mundo, pero como que si fueran niños en Cristo. Ya no voy a ir a la iglesia. Se me quedaron viendo mal. Me dijeron esto y lo otro y empezaron, ¿verdad? Eso es ser niño, hermano. Tenemos que madurar, tenemos que aprender a madurar. Y créanme que todos en algún momento hemos estado así. Yo ya no voy a ir, yo ya voy a dejar todo, yo voy a esto. Eso es ser un niño. Y el Señor nos ve no con enojo, hermano, sino nos ve como diciendo, hijo, te hace falta madurar. Por eso puso al apóstol Pablo para que les hablara y les dijera, ¿saben qué? Yo quise hablarle a ustedes como unas personas maduras, que han sido regeneradas, que han sido lavadas, pero no puedo hablarles así. Tengo que hablarles como si yo les estuviera hablando a unos niños. ¿Cómo están los niños? Ocupan su mamila, ¿verdad? Si no lloran. Dice, tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido. No, pastor, es que usted debe de hablar del apocalipsis, del rapto de la bestia y de cómo nosotros podemos ser prósperos. Hermano, no puedo hablar así. Dice, tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no están preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados. El apóstol Pablo, por lo que dice la carta ahí, dice, yo fui a visitarlos y ha pasado algún tiempo. Y cuando fui, no pude hablarlo como personas cristianas, no pude hablarlo como personas regeneradas. No pude darles el alimento sólido porque se podían atragantar y se podían ahogar. No pude hacerlo. Sino más bien, tuve que hablarle como a carnales, dice en Reina Valera 1960. Y a carnales no significa camaradería. Carnal no, sino significa que estamos, o que estaban estos hombres de Corintio viviendo en la pura carne. Que era su carne la que se veía, que no era Cristo el que estaba gobernando, sino era su propia carne, ¿sí? Si han visto, vean los trompos que de repente sacan el hermano de Saúl, el Canelo, unos trompotes así del pastor, así que se alcanzan a ver así a veces nos vemos nosotros, hermano, bien carnales. Por eso le dice, tuvo que hablar como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados. Ha pasado el tiempo, hermanos, le decía el apóstol Pablo, y en aquel tiempo cuando los visité no estaban preparados y he vuelto otra vez y aún no están preparados. Escucha, ¿cuál era el motivo? Porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Entonces quiere decir que podemos ser gobernados todavía por nuestra carne, aunque estemos en Cristo, según lo que el apóstol Pablo dice, hermano. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque no atendemos la parte que nos dice el Señor, sed llenos del Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Y qué es lo que esperábamos nosotros cuando nos decían sé llenos del Espíritu? Era sentirnos como que estuviéramos temblando y a lo mejor a veces, sin ofender, hermano, decíamos, me caigo, ¿verdad?
Pero eso, hermano, según el contexto de la Biblia, una persona que el Espíritu Santo lo ha tocado no es la misma. No se levanta y sigue siendo la misma persona. Dice, aún no están preparados porque todavía están bajo el control de la naturaleza pecaminosa. Escucha, hermano, tienen celos unos por otros. ¿Cuántos tienen celos, hermano? Esto muchas de las veces, no digo que pase aquí, pero muchas veces también pasa en el grupo de alabanza. Ya agarramos al grupo de alabanza, ¿verdad? Y es que ahora no me pusieron a mí, y me le bajaron el volumen, y me cambiaron a la mera hora la alabanza, apenas que me iba a lucir con esa que había estudiado, cosas así, hermano. Aquí no pasa, ¿no? Eso lo pasa allá en Tierra Caliente, por allá, pero aquí no pasa, pero puede pasar en algún momento. Ay, ya dieron cómo va a estar el servicio de Zamora. Invitaron a todos los pastores y a mí no me invitaron. ¿Por qué no me invitaron a mí a predicar si yo sé predicar? Porque el Señor te está tratando, porque tienes celos, dice, unos de otros, y se pelean entre sí. Cuando ustedes se pelean entre ustedes, ahorita gracias a Dios estoy viendo que se están poniendo a orar al iniciar, pero a veces uno está por aquí, otro está por allá, otro está por acullá. El motivo que nosotros nos reunimos, como el día de ayer que tuvimos la oportunidad de estar con el hermano Beto, que obviamente pues no pudieron estar todos porque todo fue así, es para que nosotros podamos estar unidos, hermano. Pero cuando nosotros tenemos celos del hermano que está al lado, tenemos celo del otro, porque yo lo puedo hacer mejor, porque pusieron aquel, si yo sé más, y hay peleas entre sí. Y dice el apóstol Pablo que cuando nosotros estamos viviendo de esa manera, dice, ¿acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? Esta pregunta se contesta por sí sola. En pocas palabras está diciendo, ustedes tienen celos unos por otros, están controlados por su propia carne y claramente están demostrando que los está controlando su naturaleza, que los está llevando a pecar. Dice, ¿no viven como la gente del mundo? ¿Qué es lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está utilizando preguntas retóricas. Las preguntas retóricas se contestan por sí mismas. No viven, estaba haciendo una afirmación, ¿no viven como la gente del mundo? O sea, en pocas palabras el apóstol Pablo está diciendo, ustedes viven como la gente del mundo, les pudo haber dicho. Pero estaba utilizando una pregunta retórica que cuando la lanza, ahora sí que para que la escuchen dicen, sí, yo soy esa persona que de repente siento celos del uno del otro. Yo soy esa persona que estoy siendo controlado por la naturaleza pecaminosa. Yo soy esa persona que estoy viviendo como la gente del mundo. Te agarras y te quieres pelear y déjame quito los lentes para que me vea más rudo, ¿verdad? O déjale quito la estampita que traigo atrás, o déjale quito el rosario que traigo colgando para que no vayan a identificar dónde me estoy congregando, ¿verdad? Gálatas 5:16 dice, digo qué, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de qué, de la carne. ¿Por qué lo dijo esto el apóstol Pablo a Corinto y por qué después le dijo a la iglesia de Galacia? Porque todo esto pasa en todas las iglesias, hermano. En todas las iglesias pasa. Por eso tenemos que entender que es muy importante que dentro de la iglesia debe de haber una disciplina. Porque si no, imagínate, hermano, vamos a tener puros niños en Cristo, berrinchudos, desobedientes, aquí en al Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque la carne es la que muchas de las veces nos llega a gobernar a nosotros. Cuando nosotros vemos ese mismo texto en Nueva Traducción Viviente, Gálatas 5:16, dice,
Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. ¿Cómo los guía el Espíritu Santo? El Espíritu Santo habla a nuestro espíritu, sí, pero el Espíritu Santo también habla a través de la palabra cuando leemos, cuando oramos, cuando es la predicación, cuando nos están enseñando. Es el Espíritu Santo hablando, hermano. Nada más que sabe qué hemos hecho. Nosotros vemos al hombre y decimos, ese que está predicando. Pero ¿qué si lo tomáramos, como dice el apóstol Pablo, dice que sustraigamos de ese mensaje todo lo bueno y desechemos lo malo? Pero no significa que nosotros desechemos la palabra de Dios, sino a lo mejor un mal comentario que nosotros podamos exponer, que no está bien. Por eso dice, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Hermano, cuando nosotros no dejamos que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida, nosotros estamos viviendo como personas carnales, aunque el Espíritu Santo está ahí. ¿Cuántas de las veces el Señor no nos redarguye en nuestro corazón cuando estamos haciendo algo, cuando estamos pensando algo, cuando estamos ya practicando algo parecido a como estábamos antes, porque nos está gobernando la carne? Pero el Espíritu Santo tiene la función tan importante, redarguir, exhortar, pero siempre guiarte a la verdad, y la verdad es Cristo, y la verdad está en su palabra. Dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué muchas veces nosotros nos dejamos llevar por los impulsos? Porque no dejamos que el Espíritu Santo guíe nuestra vida. Ya no hacemos devocionales, ya no oramos, ya no queremos a veces inclusive congregarnos. Hermanos, solo los que viven como la gente del mundo, o más bien son los cristianos que viven como la gente del mundo, son aquellos que viven como la gente que no ha sido regenerada, son aquellos que viven como no nacidos de nuevo. En pocas palabras, son los carnales que causan división inclusive dentro del cuerpo de Cristo, porque son inmaduros, hermano. ¿Sí te fijas cómo es importante la disciplina dentro de la iglesia? Vamos a ver el último punto, hermano. ¿Por qué hay división? Escucha. Porque también tenemos que entender algo. Todos los cristianos, aún los líderes, aún aquellos que son maduros, y esto aquí donde pueden decir, aquí está la justificación. No es una justificación, simplemente es ver que todos los cristianos, líderes, maduros, pueden caer en todo esto, hermano. Pueden caer en pecado. Por eso es que se debe ejercer la disciplina dentro de la iglesia. Y fíjate lo que dice primera de Juan 1:8. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, si afirmamos que ¿qué? Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que aquel que crea estar firme, mire que no caiga. Todo aquel que diga, yo no he cometido ningún pecado, yo no necesito la disciplina en mi vida, yo no necesito que nadie me corrija. ¿Qué es lo que hace? Se vuelve soberbio delante de Dios, ¿verdad? Ya te he contado esto muchas veces, pero encaja en este punto. En algún tiempo, cuando nosotros empezamos a conocer de la palabra de Dios, también ya teníamos a una familia que nos reuníamos con ellos bien seguido. Yo en aquel tiempo tomaba, o empezaba a tomar todavía más con esta persona que me invitaba a su casa. Nos embriagábamos. Pero llegó el momento en el cual yo empecé a conocer de Cristo, hermano. Empecé a conocer de la palabra de Dios.
y nadie me tuvo que decir que dejara de tomar. Es más, ni siquiera lo tuve que escuchar del pastor que me dijera que dejara de tomar. El Señor mismo a través de la Escritura me había enseñado todo eso y dejé de hacerlo. Entonces, en el momento en el cual voy que ya tenía yo esta verdad bíblica, voy a buscar a esta familia a su casa. Y le digo, miren, ¿saben qué? La palabra de Dios dice esto, dice esto, dice esto. Y su esposo estaba como bien atento de este amigo. Y la esposa dijo, no, a mí no me gusta que nadie me mande. Es más, a mí no me gusta que nadie me diga lo que tengo que hacer. En pocas palabras dijo, yo soy dueño de mis actos, de lo que quiero hacer y no necesito que me digan nada. Aquí, ¿qué estaba rechazando, hermano? Estaba rechazando la disciplina de Dios. Porque la disciplina trae un orden, no solamente es un castigo, es cuando el Señor nos habla de la palabra y nos enseña cómo meter en orden aquello que nosotros estamos haciendo de manera irregular. Entonces, ellos terminaron desechando. El muchacho cayó en las drogas, en el alcoholismo, empezó a ir a los grupos y ella empezó a vivir una vida de libertinaje en muchas cosas, hermano, que no puedo mencionar, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos todo esto, cuando vemos claramente que hay causas en las cuales nosotros necesitamos la disciplina, aún con aquellos, hermano, que son creyentes, entendemos que muchos de nosotros podemos caer y necesitamos la disciplina. La disciplina, hermano, se necesita dentro de la iglesia porque va a haber muchos problemas, como te dije. Porque no todos los que son miembros de la iglesia son verdaderos cristianos, ya lo vimos. Pero también porque algunos cristianos, aunque son verdaderos hijos de Dios, son inmaduros y en algunos momentos van a andar en la carne. Y, como dijimos, como punto número 3, todos los cristianos pueden caer en pecado. Entonces, hermano, tenía todavía como otras 2 horas de predicación sin jugar, hermano, la verdad tenía mucho, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Solamente hay que meditar y entender que la disciplina, hermano, la disciplina en el cuerpo de Cristo es necesaria. Pero no debe de ser por obligación, sino debe ser por convicción y por amor a Cristo. Vamos a dar gracias, hermano. Vamos a darle gracias al Señor en esta hora. Y te pido que juntamente conmigo ores y reflexionemos un poquito de lo que el Señor nos habló en esta noche. Y cierra tus ojos, hermano. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que la disciplina no le va a causar gozo a nadie, pero tiene un final. Nos va a enseñar claramente a vivir una vida justa, una vida agradable delante de ti. Padre, en algunas ocasiones nos ha causado mucha tristeza y la hemos creído innecesaria, mas sin embargo algún día traerá un fruto. Hoy entendemos que en la iglesia no todo es perfección, porque hay personas que todavía están en ese caminar, Señor, donde van a entregar su vida a ti, que no han sido regeneradas. Tú mismo nos lo explicaste de una manera sencilla, poniéndonos de ejemplo un campo de trigo. Mas sin embargo, entendemos, Señor, que muchos serán trigo, porque escucharán tu evangelio, lo que hiciste por ellos, Padre. Padre,
Ayúdanos a seguir sembrando en los corazones de aquellos, Padre, que todavía no se han convertido. Que podamos llevar una buena semilla. Señor, también comprendimos que hay cristianos verdaderos, Señor, dentro de la iglesia. Pero muchas veces la inmadurez, la pereza, el no querer escudriñar la palabra, orar, ser instruidos en las áreas que sabemos que necesitamos, Padre, nos han dejado como enanos espirituales y hemos sido inmaduros, Padre. La carne se nos ve a leguas y muchas de las veces hasta queremos hacer ver, o los demás ven como que si no fuéramos tuyos, mas sin embargo ha sido nuestra inmadurez que ha sido reflejada porque nuestra carne ha sido gobernada, Señor, por nuestro propio corazón. Por eso el apóstol Pablo claramente le decía a la iglesia de Corinto: yo quisiera hablarle como personas regeneradas a ustedes, pero no pude hacerlos, porque aún son carnales, porque aún están viviendo en la carne. Tengo que hablarle como personas no regeneradas, tengo que hablarles como si pertenecieran aún a este mundo, como que si fueran niños espirituales. Tengo que alimentarlos con leche, no con el alimento sólido, porque entre ustedes tienen celos, peleas entre ustedes, y eso muestra claramente que los controla su naturaleza pecaminosa, porque viven como la gente del mundo. Y claramente entendemos que le habló a la iglesia de Galacia: anden en el Espíritu, no satisfagan los deseos de la carne, no se dejen de llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa, no sean inmaduros. Pero también entendemos la otra parte, Señor, que la disciplina es necesaria dentro de la iglesia, porque aún aquellos que son cristianos en algún momento llegarán a fallar y necesitarán la guianza a través de tu Santo Espíritu para poder ser restaurados. Porque claramente Juan escribió: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Gracias, Padre, porque hoy entendemos que necesitamos la disciplina, no para obedecer como un soldado, sino porque tenemos la convicción de que tu palabra es verdad y que siempre nos vas a guiar, Señor, en tu camino. Te damos gracias, Padre, porque tenemos la convicción en Cristo Jesús que así será, y nos ponemos en tus manos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Jesús, tú eres mi
derrama en mi corazón. Así, Señor. Tu sabiduría derrama en mi corazón. A tus manos, Señor. Y de tu sabiduría derrama en mi corazón.